Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como lo que es un chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada y recuerden que el podcast en todas partes está como Historia Histérica. Y conmigo está Alina, nuestra Valquiria del Valhalla, perdón la dislexia. ¿Cómo vas, Linis? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te encuentran en redes sociales? En redes Redes sociales, solo sociales. las redes sociales de historia histérica. Ok, Ahora estoy como súper, 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 hiper, mega anónima. Entonces, no, por historia histérica ahí me pueden encontrar también. De hecho, ambos nos pueden escribir por ahí todo. Bien, uy, con un calor del demonio. Pucha, estamos con frío. estamos en temperaturas extremas. Dios mío, yo quiero un Sí. poquito de frío, que llueva por acá en Ibagué. ¿Y tú qué, Juanse, cómo vas? Todo bien, todo bien, todo bien. Por acá organizando todo esto y como es insignia del canal y como me decías hace un instante, hoy nos vamos a reír y nos vamos a enojar. Ya yo ya estoy acostumbrada. De pronto, si en medio de la risa me atoro, es porque estoy saliendo de de una gripa, entonces, ustedes saben, la vejez. La ancianitud. Ya, Dios Y mío, bueno, uno no se puede reír. es un tema que hace mucho que tenía ganas de tocar y ahora te voy a dar un par de pistas. También por ahí en Twitter estuve poniendo como algunas imágenes alusivas. No sé si sepas de qué vamos a hablar hoy. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de medicina, vamos a hablar un poquito de religión, Sí, una religión, ok. vamos a ir a Venezuela, Ah, ok, no, ya tenía un nombre en la cabeza, pero no. Ok, vamos a ver un tema de rituales y vamos a ver un tema de brujería. vale, listo. ¿Vale? ¿Qué se te ocurre? No sé, algo de tema indígena, ancestral, medium, yagé, cosas así. Eh, no. Ah, sí, pero no, Todo va o a no, estar pero o bien. sea, casi o no. Mm, Vamos a ver. Ok, Todo va a estar bien. Fueron las palabras de una persona que asegura haber visto a un médico de sombrero en la sala de operaciones donde le iban a extirpar un tumor. Y todo estuvo bien, pero no por los médicos que lo operaron, sino por este misterioso ser que solamente la persona a la que le estaban haciendo la operación veía y que él juraba que guiaba la operación, entregaba las órdenes, decía dónde había que cortar, dónde había que extirpar, dónde había que hacer como sacar toda la operación, pese a que estaba totalmente inconsciente porque estaba sedado. Y no solo él, hay miles de testimonios alrededor del mundo que dan cuenta de un médico inmaterial que visita a las personas de noche para realizar cirugías que nadie más puede ver y que solamente ellos pueden sentir. Todo esto canalizado por medio de charlatanes que hasta el 2020 eran considerados brujos o mediums y que hoy día son sacerdotes de la Iglesia Católica, quienes antes o ahora, por una módica suma, te pueden acercar al médico de los pobres, José Gregorio Hernández. sí lo he escuchado. Si lo has escuchado, ¿qué has escuchado Sí. de él? ¿Qué sabes de él? No, el nombre, o sea, el nombre lo he escuchado. Sé que sí es conocido, pero no tenía ni idea de qué, o sea, qué hacía, ¿sí? Bueno, Lo entonces hace. te voy a contar un poquito toda la parte histórica de la que sí hay registro y al mismo tiempo te voy a decir cómo se ha tergiversado la imagen de José Gregorio desde mi perspectiva, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Lo primero que tenemos que afirmar es que José Gregorio fue un médico, científico, profesor, filántropo de vocación católica y franciscano seglar venezolano, que fue declarado beato por la Iglesia Católica y fue el mismísimo Papa Francisco quien autorizó la misa de beatificación de José Gregorio Hernández que se realizó el 30 de abril de 2021, es decir, hace muy poquito, Poquito, sí, hace 2 años, ¿no? hace Sí. prácticamente 2 años, exacto. Vamos. Y le asignaron el 26 de octubre como el día de José Gregorio Hernández. Ok, sí. José Gregorio fue el primero de 6 hermanos, hijo de Benigno María Hernández Manzaneda, Benigno María Hernández, Benigno. y Benigno María,
y Josefa Antonia Cisneros Mancillas. Y durante toda su infancia vivió en un pueblito, su pueblito natal. La madre se dedicaba a labores del hogar, propias de la época. El papá era comerciante, dueño de un almacén de mercancías secas, víveres y farmacia. O sea, una familia relativamente normal. Normal, sí, Sí, acomodada, o sea, normal. acomodada sí, pero pues que era el seno de una familia normal. Exacto. Pero ten en cuenta que estamos hablando de que todo esto pasó en los años 1800, Ujú. hace más de un siglo. O sea, que en parte era familia que tenía dinerito también. Exactamente. José Gregorio empieza pues a estudiar normal, empieza a estudiar en el colegio le empieza a ir bastante bien. Un profesor envía una recomendación directamente al padre de José Gregorio para que lo manden a estudiar a la capital de Venezuela. Y a los 13 años, José Gregorio manifestó que quería estudiar derecho. Sin embargo, su papá le dijo, parce, no, métase por el lado de la medicina, mire que en la casa tenemos un dispensario, tenemos una farmacia, este por ese lado nos puede colaborar a nosotros. Entonces él le dice, listo, todo bien, yo me voy por el lado de la medicina. Y a los 17 años ingresó a la Universidad Central de Venezuela para iniciar sus estudios de medicina. Ok, sí, todo normal hasta ahora. Todo normal hasta ahora. Al mismo tiempo que él estudiaba medicina, daba clases particulares para ayudarse a sí mismo, para ayudarse a los colegas, para ayudar en la casa con el tema de los gastos y obtiene el título de medicina el 29 de junio de 1888. Sí. Se dice que el man obtiene el título de médico, pero aparte de eso hablaba inglés, francés, portugués, alemán, italiano, latín y hebreo. Ah, no, pucha, mejor dicho, está preparado que un cumis. Más preparado que un cumi, sí señora. Sí, a María, pues, Ay, María, pues. Y Oye, aparte de sí. eso, tenía estudios de música, de teología y de filosofía. O sea, no estamos hablando de cualquier don nadie. No, 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 el man era muy teso, eso sí hay que Sí. decirlo, el man era muy teso. Termina los estudios y decide volverse para su pueblo natal para montar allá un consultorio médico. En palabras de él, según cita su biografía, él decía lo siguiente: en Isnotú, mi pueblo natal, no hay médicos y mi puesto está allí. Allí donde un día mi propia madre me pidió que volviera para que aliviara los dolores de la gente humilde de nuestra tierra. O sea, él volvió por una petición de la mamá. Exactamente, y porque él decía que en el Hmm, pueblo donde él vivía no había médicos, entonces que era como su menester, su labor, su llamado, por así decirlo. sí, sí, bonito. Sí, chévere. Cuando llega nuevamente a su pueblo, encuentra una carta que era una recomendación de un profesor que él tuvo en la universidad que se llamaba Calixto González, donde decía que lo habían recomendado directamente con el mismísimo presidente de la República, Juan Pablo Rojas Paul, para que fuera a París a estudiar ciertas materias experimentales y así contribuir a la modernización de la medicina venezolana. Porque, como claramente se ve, el man era muy estudiado, era políglota, era una lumbrera, entonces era una persona bastante idónea para esto. O sea, mi papá no era cualquier pendejo. No, no era cualquier pendejo. Oye, qué bacano. Cha. Llega a la capital en noviembre de 1889 y luego se va directamente para trabajar en Francia en los laboratorios de Charles Robert Richet, que era un profesor de fisiología experimental de la Escuela de Medicina de París, quien a su vez había colaborado con Etienne Jules Marey y era un discípulo de Claude Bernard. O sea, el man estaba en Muy la bien élite de la posicionado. medicina. Exactamente. Regresa en 1891 de Europa y empieza a dar cátedras en la universidad y es como docente de la histología normal y patología, fisiología experimental y bacteriología de la Universidad Central de Venezuela y se convierte en el fundador de todas estas carreras. O sea, a ver, viéndolo para la época, ¿él era el único bacteriólogo en Venezuela o ya había también? Él era el único, Él ¿no? fue ¿O fue de el los primero, primeros? fue de los primeros, exactamente. Madre.
O sea, el Fue man de los primeros, es el padre de la medicina en Venezuela, por decirlo de alguna prácticamente. manera, No, no, y no solamente la medicina, o sea, de la medicina no tanto porque ya había médicos, pero sí de la bacteriología, de la bacteriología, sí. exactamente, y gran parte de Latinoamérica, o sea, inclusive el man lo que hace fue que le entregan la responsabilidad de pedirle al Estado recursos para instalar el Laboratorio de Fisiología Experimental de Caracas y toda Ok. la bibliografía que era necesaria. Dato no menor, a Hernández, a José Gregorio, se le debe la introducción del microscopio a Venezuela. El primer microscopio que llegó a Venezuela lo llevó este man. El man es el padre de la medicina en Venezuela. O sea, de en Sí, general todo lo que tiene que ver con medicina, bacteriología, todo eso. O exacto. sea, Y también introdujo otros instrumentos científicos que trajo de Francia. Para el año 1909 es nombrado profesor de la Cátedra de Anatomía Patológica Práctica, la cual funcionó hasta hace muy poquito. Y fue el fundador de la Cátedra de Bacteriología, la primera de esta disciplina en toda América. Y fue la primera persona de Venezuela que publicó un trabajo relacionado con la bacteriología. no estamos hablando de cualquier pendejo. No, no, En no, no. efecto, no. O El man era sea, el muy man es una teso. eminencia, un señor El man doctor era muy, médico, mejor muy, dicho, muy teso. hasta químico, Totalmente. muy teso. Se dice que el man paró su carrera como docente solamente 2 veces. La primera vez, cuando quiso hacerse religioso porque el man quería hacerse sacerdote. Sí. E intentó entrar al monasterio de la Orden de San Bruno de la Cartuja de Farneta, a la cual llegó el 16 de julio de 1908. Pero en 1909 salió y como que no se le dieron las cosas para ser sacerdote. Yo me imagino que esa vida de sacerdote, siendo uno tan estudiado, tiene que ir como en contravía de muchas creencias, así fuera esta época. Eso te iba y sería un, pues no sé hasta qué punto, pero sería un talento perdido, ¿no? Sí, yo también lo miro de esa forma, pero bueno, Sí, ahí no nos bueno, metamos todavía por ese lado que ya todavía llegaremos. porque guardemos comentarios para más adelante. No mentiras. Sí. No Y nos la vayan a otra insultar, vez, por favor. y la otra vez que él paró todos pues, sus cátedras de ser profesor y demás, fue cuando se presentó como una dictadura nuevamente en Venezuela por parte del general Juan Vicente Gómez, quien cerró la universidad porque estaba en contra del régimen que él tenía. La Venezuela. universidad estuvo Venezuela está cerrada como entre Argentina, de 1900, dictadura en dictadura. exacto, y esta universidad estuvo cerrada entre 1912 y 1916. Ahí entonces vuelve y entra y realiza la fundación de la Escuela de Medicina Oficial. Y el man paró nuevamente por allá en 1917 cuando se fue para Nueva York y se fue para Madrid para realizar estudios adicionales. O sea que el man toda su vida estuvo ejerza y estudie, y ejerza y estudie, y ejerza y estudie. Conozca más del tema. Conozca más del tema y aparte de eso, el man era muy arraigado en el tema de el apoyo a a las poblaciones vulnerables. O sea, el man tenía consultorios particulares en lugares afectados de la ciudad y a este tipo de personas el man no les cobraba por las consultas. Ah, bueno, era consciente también de la realidad. Era muy consciente, el De man pronto era súper por consciente. el pueblo en el que él se crió, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces había muchos consultorios que el man organizaba, todos con recursos públicos en los cuales no se les cobraba a las personas las consultas. O sea, el man casi que democratizó la medicina y democratizó los lugares para que las personas fueran a acceder, cosa que me parece bastante acertado y que el Estado debería hacer, pero bueno, después nos dicen que somos unos zurdos de mierda. Ateos, zurdos. Por ahí he leído comentarios en TikTok, Dios mío. Ya estamos acostumbrados a los insultos, así que Ya tenemos callito. pues, ¿Qué pasa? Que el 29 de junio de 1919, en horas de la tarde, a José Gregorio lo llaman y le dicen, parce, hay un niño que está muy grave y necesita que usted vaya y lo cuide y revise qué es lo que le está pasando. El man sale de su casa y se habla de que en la esquina de Cardonés fue atropellado
por un joven mecánico de 28 años que se llamaba Fernando Bustamante. Y tiene que ser uno muy de malas para que en los años 1919, donde hay muy poquitos carros, a uno lo atropelle un carro. Oye, sí. A ver, inteligente y todo, pero de malas, hermano. Balas, exacto. Lo atropella este carro, cae, se golpea la cabeza contra el filo de la acera. Esto Ya ocasionó sé, una fractura pierde en la el memoria. cráneo. Al man lo llevan al hospital y cuando le llega al hospital se encuentran con un sacerdote que dice que no había nada que hacer y a los 54 años de edad, bastante joven, fallece José Gregorio Hernández. Qué pérdida tan hijo. Totalmente, Ok, no, yo totalmente, no me imaginé que hubiese sido tan trágico. totalmente. Lo, Se dice que más o menos unas 15.000 personas llegaron al entierro de este man, la gran mayoría pobres. No hay registros exactos, es una información que no se puede comprobar, pero sí se habla de que su despedida, su entierro fue muy multitudinario. Pues claro, es que era obvio por la importancia Exacto. del man. El man lo entierran entonces en 1919 y ahí brincamos hasta 1975. Sí, ok. Allí tenemos un incendio que se provoca por las velas en su tumba porque empieza un culto hacia él y hacia su figura, diciendo que él era un santo milagroso, pero era considerado lo que se habla de un santo popular. Como, es que el Ya que está como aquí Valverde. en Bogotá, se me olvidó, bueno, hay uno No, en como Bogotá Jesús que, Valverde, como la Santa Muerte, como el Gauchito Gil, ese tipo de santos. Él era considerado un santo popular, o sea, que no era todavía respaldado por la Iglesia Católica, pero muchas personas sí, pedían sí, su intercesión por todo lo que él había sí. hecho en vida. De hecho, Y es lo que les justo, digo, en Bogotá, perdón, Juanse, Bogotá, si ustedes van al cementerio central, el que queda ahí sobre la 26, se van a encontrar con es que no me acuerdo cómo es que se llama. Tiene un nombre y la gente va, o sea, uno ve a la gente allá sí. dejándoles ofrendas y le besan el cachete y una vaina y la otra y se toman fotos. O sea, es una cosa extraña, al menos para mí, que yo no, pues no creo como mucho en eso, sí, pero bueno, Ujú. cada quien. Y es en este punto donde ya se involucran nuestros amigos del Vaticano. Y los manes dicen Mm, como, parce, vamos a hacer una exhumación. Vamos a revisar qué es lo que pasa con este man y a partir del año 75 es cuando empieza todo el proceso de beatificación que terminó hasta el año 2021. pero, ¿por qué? O sea, allá para allá vas. Esta, esta es la historia real de José Gregorio. Esto es lo que datan, esto es lo que hay, esto es lo palpable, la historia del man. Y a nivel de historia es demasiado, demasiado rica por todo lo que el man hizo en vida. Pero hasta aquí podemos afirmar que esta es la historia y aquí comienza el mito de José Gregorio. Y sí, yo sé que van a llegar los prófugos del ácido fólico a decir, pero mi abuelito la cuidó, pero no sé qué, pero él hizo una... Papi, muéstreme pruebas, muéstreme pruebas. Lo que sí se puede palpar es que hay un amplio culto en Latinoamérica a José Gregorio Hernández, y era considerado un santo popular, lo que te digo, pese a que la Iglesia Católica no lo reconocía. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica lo empieza a reconocer? Sencillo, por plata, por dinero, Claro, por cash, por para guita, por money. lucrarse, pues es que eso es normal. Claro, es que la iglesia se da cuenta que este man mueve un montón de dinero y mueve un montón de plata, a hoy lo sigue haciendo, y era plata que podía llegar directamente al Vaticano. Es tanto el fervor por José Gregorio Hernández que aquí en Colombia tú puedes agendar una cita por WhatsApp y te vale 8.000 pesos, el equivalente más o menos a $2. Voy a hacerlo, ¿dónde puedo conseguir la cita? Así por curiosidad, nomás. Ahora te digo para no remitir a la gente que nos escucha alguna vaina fraudulenta, que digan, ustedes están Listo, listo, buscando. no. Ah, Pero ya me bueno. dio curiosidad, ya. Ya me dio curiosidad.
Los Todo 8.000 comienza los más o tengo. menos, todo comienza más o menos de la siguiente forma. Desde el año 2015, la causa de beatificación de José Gregorio atendió a más de 700 devotos. La iglesia cogió testimonios y reunió más o menos 700 testimonios. 512 por medios digitales, 262 de forma presencial provenientes de diversas diócesis en Venezuela, Sí. y para el año 2020 indican que habían casi 2.000 testimonios. 2015 700, 2020 2.000. De estos 2.000, el 10% eran de Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos y Panamá. Tenemos más de 2.000 registros a hoy día. Y la Grandísima. Conferencia Episcopal Venezolana dice que se clasificaron como favores que no llegaron a considerarse milagros. Porque tú sabes que un santo para una persona, para ser catalogada como santo, tiene que... Entonces, esta primera parte, Favores. digamos que eran favores, pero todavía no eran milagros. Ah, ok. Vale. ¿Cuál entonces es el milagro? Te preguntarás. Los venezolanos fervorosos dicen que son muchísimos. Porque la figura se entrelaza entre la santería, la brujería, y tú vas a esas tiendas del centro de la ciudad y puedes encontrar la figura de José Gregorio al lado de la figura de Martín Valverde, al lado de la figura de la Santa Muerte, al lado de todo eso. Entonces era también como una mezcla ahí de religiones y de cosas raras. Pero de forma puntual, los expertos de la iglesia, guiño, guiño, determinaron que José Gregorio es el responsable de la salvación milagrosa de la niña Yaxuri Solórzano. A Yaxuri Solórzano le dan un disparo en la cabeza cuando le iban a robar en el año 2017. Tenía un pronóstico reservado y los médicos aseguraban secuelas permanentes si lograban salvarle la vida. Pero la mamá de la niña declaró haberle rezado a José Gregorio Hernández durante su convalecencia y de esta forma José Gregorio de forma mágica salvó a la niña y no le dejó ningún tipo de secuela. O sea, le dijo José Gregorio, por favor, salva a mi hija y ya. Y ya, y con eso tuvo. Y la niña quedó sin secuelas y supuestamente, o sea, no fueron los médicos que estuvieron atendiendo a la niña quién sabe por cuántos días, no, fue porque la mamá le rezó a José Gregorio Hernández. O sea, los médicos estudiados, más preparados también que un cumis atendiendo una vida. Nada, eso es como cuando dicen gracias a Dios y al lado está el médico, como, y yo qué putas hice acá. Claro que bueno, no, también hay médicos que son creyentes y eso pues, siempre yo digo que la fe es respetable para cada uno, siempre y cuando maneje también unos límites y unos temas de lógica, no sé. Yo por lo menos soy católica, eh, yo no uso mi religión para atacar a otra persona, ni otro grupo, ni nada de eso, sino es más como un tema de, no sé, como, no sé si decirlo mantra o tema de yo misma poderme relajar, hablar supuestamente pues con Dios, lo que sea, ¿sí? Como eso, pero cuando tú usas la religión para atacar a alguien más, te me vas a perdonar, pero es que tu religión es una mierda. Ya, ahí está. Juanse, Pero tú no opines porque eres ateo. está bien. Pero sí, pero te voy a hablar de un caso que casi me vuelve a ser católico cristiano y devoto de José Gregorio. Eso suena a sarcasmo, a ver, quiero escuchar. No, 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 ponle cuidado. Mira, A ver. tenemos a la estudiante universitaria Carla Gómez en el año Ok. 2017, que está en el estado de Yaracuy. Y esto es un estudio que hizo y un artículo publicado por National Geographic. Qué decepción, mano. ¿En serio, Carla Nacho? Bueno, sufría de fatiga crónica y le costaba salir de la cama cada mañana. ya veo Yo lo por qué conocí temas se como van ya veo por depresión, qué, pero no. O sí, ya sea, veo por qué temas se van a meter. ella no usó ningún tipo de ayuda psicológica, sino que lo que hizo fue buscar a José Gregorio Hernández, invocarlo y sus problemas Mágicamente. fueron curados.
sea, porque usan el tema de las enfermedades como un juego, ¿sabes? Enfermedades físicas, mentales, una puede llevar perfectamente a la otra, ¿sí? O sea, no sé, no sé. Pero si tienes dudas con respecto a los milagros de José Gregorio, te voy a hablar de otro caso supremamente teso y es una joven de 21 años de edad que se llama María Franco. Ella tenía un bebé y veía cómo su bebé de 2 meses se encontraba conectado a tubos que drenaban fluido de sus pulmones y que no se sabían las causas. La señora crea un altar en el pasillo del hospital y dice que una vez creó el altar, los médicos lograron identificar que el niño tenía neumonía y por eso se salvó. O sea, a la mierda el estudio de los médicos, de las doctoras de Zavale, puta mierda, perdón por la palabra, me pueden insultar todo lo que quieran, pero es que, o sea, una diferencia tan grande cuando uno usa, por ejemplo, la religión como yo lo hago, no es por destacarme, pero, ¿sí? Atacar a, porque es que eso es atacar, Juanse, es atacar a, Esto es no, desacreditar es que, y Dios esto es mío, putamente peligroso porque esto es omitir tratamientos médicos para buscar charlatanes. Fin. no más, o sea, Es así de sencillo. Siguiendo con los ejemplos, tenemos a Juana de Ávila. Juana de Ávila, curiosamente, después de la beatificación que anunció el Vaticano para con el doctor, dijo que ella ya no podía ser la medium, que ya no podía contactar más al doctor José Gregorio Hernández. Entonces, desde que lo nombraron beato la Iglesia Católica, esta señora Juana de Ávila, de 75 años, colombiana, ubicada en Santa Marta, dijo que el doctor le habló y le dijo que ya estaba cansado y que ya no iba a volver a operar por medio de ella. Ojo, a operar, a operar. Guárdemelo ahí. Póngale ahí una ven, estrellita. es que aquí acabo de entrar como en un choque también con algo que yo viví. Eh, yo creo que llamarlo un medium a ese tema, a ver, yo no quiero defender, porque no, pero yo siento que, digamos, las personas que se dedican como a leer el tema de ser medium y todo eso, no lo hacen ni siquiera con el tema de ay, ver fantasmas o algo, sino es como más poder captar energías, ¿sabes? De espacios, de personas. Yo lo veo como de esa forma, ¿sí? Porque ahorita que terminemos el capítulo te voy a comentar algo que me pasó y que a mí por lo menos me dejó muy fría. Pero bueno, ahorita hablamos de eso, ahorita echamos chisme. Sí, pero guárdame ahí la operación y ya enseguida voy a ahondar un poquito en esto. Ok. Solamente por cerrar la idea, esta señora en Santa Marta dijo, y cito, como diría José Antonio Las Badía. colombianas, yo. Exacto. Ok. Quiero ser obediente para evitar un castigo divino, porque el doctor me habló y dijo que no estaría más en este plano. Además, advierte a los medios con los cuales habló y a los demás devotos que no se dejen estafar, puesto que él ya va a ser elevado al cielo y no va a hacer más operaciones en la tierra. Y qué droga tan que se fumó, Dios mío. Ahí tenés. Y No siendo poco, seguí buscando y me encontré con una noticia del año 1997. Olga Lucía Alquerque Chávez, de 25 años, que decía ser medium del fallecido médico venezolano José Gregorio Hernández, fue detenida por la policía de Sucre en una casa del barrio Pablo VI en Sincelejo, en donde realizaba supuestas intervenciones quirúrgicas sin las condiciones exigidas por el Ministerio de Salud. o sea, eso era muerte fija o infección y posterior a ello Infección o lo que muerte. sea. Exacto. Durante el allanamiento, la policía encontró algodón, gasas, guantes, alcohol, silocaína, lidocaína, rollos de yeso, jeringas, pinzas, mangos para bisturí, tijeras e indumentarias médicas.
En el momento del allanamiento habían 12 pacientes presuntamente tratados sin la autorización sanitaria. Uno de los pacientes sufría epilepsia y tenía una sutura a la altura del abdomen. Sí, ok. El comandante de la policía informó que los 12 pacientes fueron trasladados al Hospital Regional de Sincelejo. Cuando la policía, la fiscalía y el departamento de salud llegaron, algunos de los pacientes tratados reaccionaron en contra del operativo. Vamos bien, Encontraron sí. una lista con las personas que iban a tratar ese día. Habían 300 personas en lista de espera. Web. Oye, hay gente muy, o sea, hay gente también muy irresponsable, ¿no? Por punta y punta. Sí. Por punta y punta. Pero entonces, ¿cómo opera este man? ¿Cómo son las famosas operaciones espirituales? Porque si ustedes buscan en internet, hay cientos de páginas que hablan de las operaciones espirituales que hace el man. Vamos con la historia. Dioselina Sánchez, una mujer, padecía de dolores insufribles cada que llegaba a su ciclo menstrual. En la EPS, la entidad prestadora de salud aquí en Colombia, le diagnosticaron quistes en los ovarios Eh, y la tenían que operar sí o sí. no, ahora Ten todo en dolor. cuenta eso. Sí. Tengo quistes en los ovarios, voy al EPS, me diagnostican ovario poliquístico, me van a operar. Sí. Antes de ir al quirófano, una prima le aconsejó ir a la casa de José Gregorio Hernández, que en Bogotá hay más de 300 lugares que afirman operar por medio de José Gregorio Hernández. ¿Serio? Pagó la consulta, que valió 7.000 pesos. Una medium la miró a los ojos durante unos segundos y después le pidió una muestra de orina. Dioselina le dio la muestra de orina y la espiritista le pidió unos días de espera para hacer unos exámenes. Tengamos presente que a esta señora le dijeron que se tenía que operar de una. Sí. Pasaron 3 semanas. A las 3 semanas, la medium llama a Dioselina y le dice lo siguiente, 2 puntos, abro comillas. Anoche hubo junta de médicos y alguien cercano a José Gregorio me dijo que la operación sería esta noche. Le pidió alistar un vaso de alcohol y una mota de algodón. Dioselina se quedó dormida. Según cuenta en su sueño, vio al doctor con un saco gris, recorrió su cuerpo con las manos, le abrió la piel, le sacó los quistes. Y a partir de ese momento ella afirma que fue curada. Sí, tomemos. No me piques la lengua, Dios mío. Un podcast y después me pegan una insultada. Sigamos. Para la tal operación, entonces, el ritual con algunas variaciones es más o menos así. El enfermo debe estar de blanco y se acuesta. Vale, sí. Estoy imaginando una Debe haber, película en la cabeza. debe haber alcohol, una imagen del médico, gasa, algodón, una cuchilla minora nueva y debajo del paciente debe haber agua hervida. El paciente se acuesta en la camilla donde el medium va a ser poseído por el espíritu de José Gregorio y sin necesidad de realizarle cortes va a poner las manos en las partes que la persona tenga enferma y la va a sanar porque es una operación espiritual.
José Gregorio, que alguien me cure de la tos más bien. Venga, es en serio la mierda. Parce, hay gente que cree en esto. Ojo, hay gente que cree en esto y por eso te digo, no va a faltar el que salga y diga, pero a mí me pasó, a mi abuelita, a mi tío. No, esto no puede llegar a pasar. Pero ¿Qué también le hay pasó? Porque le casos hicieron un tratamiento antes o su mismo cuerpo reaccionó, no sé. la operación también puede ser sin la medium. El ritual es el mismo, solamente que tú te acuestas en tu cama, debes tener sábanas blancas en lo posible nuevas. Y si por algún motivo no tienes la figurita de José Gregorio Hernández, no te preocupes, el medium te la vende, Pues hay que decir, no, la puedes imprimir. te la vende. Ahí está el tema. Y en una de las tantas páginas que tiene el doctor José Gregorio Hernández en internet, podemos leer lo siguiente. Quiero que escuches con atención. Pero toma agüita. Dale. Entre las muchas bendiciones que se han recibido, hay casos de personas con cáncer, SIDA, Uy, no, Mari. tumores en la cabeza, personas que no podían caminar o no podían ver, entre muchas más. Lo único que se pide es tener la fe y hacer cada cosa paso a paso para que puedan recibir la bendición. ¿Y sabes qué pasa cuando no te curas? Sencillo. El medium te dice que no te curaste porque te Porque no lo faltó fe. hiciste bien. No, porque te faltó fe. No tuviste la suficiente fe, tenemos que volver a hacerlo todo, vuelve y págame la consulta, vuelve y págame la consulta, vuelve y págame la consulta. Y esto lo único que hace es alimentar las arcas de charlatanes. Y por favor, si llegaron hasta este punto, busquen ayuda médica real, Profesional. profesional. Se vayan con nada religioso, ni siquiera si son católicos, cristianos, lo que sea. No, busquen ayuda profesional. Vayan con oncólogos, cuidados paliativos, todo eso. Las EPS tienen eso. El CISBEN también les da todo ese tema. Aquí en Colombia, no sé cómo será en otros países. Pero Pero igual, por Dios, tú esto me verás. suena igual de estúpido, Juanse, de inútil, de idiota, me suena. Que, por ejemplo, cuando mi papá estaba en su lecho de muerte, que en paz descanse, había gente, puta, pero es que me da rabia. A mí cuando hablan del tema de cáncer y todo eso me da mucha rabia. Hay gente que decía, no, es que a mi papá le decían Lalo, es que a Lalo, Lalo va a trascender más allá del cielo, porque él sufrió mucho aquí en la tierra. Entonces la gente que sufre aquí en la tierra, cuando ya se va a trascender, o sea, qué puta, mi papá estaba muriéndose en una cama. A mi papá le importaba un Ojo, carajo no, trascender a donde fuera, no mano. me río de la situación de tu No, no, papá, no, no, me yo río sé, de... yo sé, yo sé, no, no, yo entiendo, o sea, nuestro humor es mutuo, ¿sí? ¿Qué? Es que, güey, o sea, y aún, aún hay gente que lo dice. La verdad es que ya ahorita tengo la capacidad de callarle la boca a toda esa gente. En ese entonces no, porque no tenía cabeza para nada. Pero es que yo digo, es que hay que ser muy estúpido para creer en esas vainas, hermano. O sea, y más cuando hay una persona que está muriéndose en una cama y tú vas a decirle, no, es que mira, si tú te mueres vas a trascender más allá de los cielos, de puta, donde a la nebulosa será porque donde más, no sé, mano, perdón, tomemos agüita. Nada que perdonar, pero recalcas algo supremamente importante y es, a ver, estoy muy de acuerdo, pese a yo ser ateo, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices y es, usted puede creer en lo que quiera, siempre y cuando su creencia no le haga daño a otras personas y a usted mismo. Ujú. Y aquí vemos que en un país como Colombia, donde el acceso a la salud muchas veces es casi un privilegio, hay charlatanes que se dedican a lucrar y a hacer un negocio
con la salud de las demás personas, vendiéndoles falsas esperanzas. Pero es que yo tengo un caso de una persona que se curó y fue un milagro. Ojo, una cosa es la improbabilidad y otra cosa es la imposibilidad. Y los milagros son cosas improbables, no cosas imposibles. Y si Eso usted sí, se sí. va a poner a leer todo ese tipo de cositas, ese tipo de vainas, haga un estudio antes de, identifique quiénes se curan y quiénes no. Y si fuera tan fácil, absolutamente todo el mundo le rezaría a la figura mística o mítica de José Gregorio Hernández y no existirían las enfermedades en el mundo. No, no existirían enfermedades ni médicos, no habría necesidad de la medicina, de nada de esos temas. Absolutamente. No, miren, hay cosas incluso de la medicina, química, todo ese tema, que aún al día de hoy son un completo misterio, ¿sí? Y hay enfermedades que son un completo misterio, Juanse, y muchas veces no sabemos cómo reacciona el cuerpo, por ejemplo, en temas como el cáncer, ¿sí? Hay algunas personas que el tema es súper agresivo, hay otras que no, hay otras que tienen el mismo, o sea, el mismo diagnóstico, pues pucha, hay una sí se salva y la otra no, ¿sí? Incluso los mismos médicos entran en ese choque del por qué y empiezan a investigar, pero no tiene nada que ver con un milagro, es que no todos los cuerpos también son lo mismo y hay muchas cosas de la medicina que al día de hoy no se saben. No tenemos ni la cura para el cáncer, No, imagínate. y la medicina avanza de una forma rara y pues hay cosas que anteriormente se hacían que eran normales que hoy día no se hacen, como por ejemplo las sangrías, como por ejemplo las lobotomías, perdón, que son cosas que hoy vemos y vemos como salvajes, pero en aquel momento era lo único que se sabía o se podía hacer. Quién sabe si en algunos años vamos a descubrir algo mejor para el cáncer y vamos a descubrir cómo el tema de las irradiaciones y la quimioterapia era algo malísimo, pero no había más. Hoy no tenemos ningún tipo de solución y es lo que se tiene hoy. Pero es medicina avalada, probada y testeada y no es el culto a una imagen de yeso donde te ponen a pagar no sé cuánto dinero porque supuestamente vas a tener sanaciones milagrosas. Es que es algo que está comprobado, o sea, es algo que se puede ver. Exacto. Conocemos casos de gente que se ha salvado por unos tratamientos adecuados, ¿sí? Que claro, los tratamientos son muy jodidos, eso sí es verdad, o sea, admiración total para todas las personas que pasan por enfermedades como el cáncer, como el SIDA, como el Alzheimer también, que aunque el Alzheimer no produce un dolor, sí hay un tema emocional muy fuerte de por medio, ¿sí? O sea, son enfermedades que, puta, no tienen todavía la cura, pero son temas, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, no, aunque no hay una cura, sí hay una medicina que ayuda a que haya como un Mitigar. retroceso a mitigar, sí, o sea, que no se vaya tan rápido el tema. En el caso del cáncer, hay cosas efectivas que le sirven a algunas personas, a otras, por desgracia, no. Ahorita con el SIDA también hay hartos avances, creo que ya hay una píldora, ¿eh? No, una inyección. Sí. Bueno, hace poco leí algo de eso, sí. Y que también se está testeando todavía, pero ya hay gente que sí ha correspondido favorablemente al tratamiento. Pero es eso, son pruebas. O sea, tú no me vengas a decir a mí que te vas a curar porque, ay, vas a rezar. No, ¿sabes qué sí pasa? ¿Sabes qué sí pasa? Que cuando las personas están en ese lecho de muerte, cuando han pasado por un proceso largo, ¿sí? Y eso lo digo porque pues lo he conocido, hay algunas personas que piden que oren por ellos. ¿Pero por qué? Porque Muy hay un tema de distinto. creencia, de tranquilidad, ¿sí? Lo, digamos que lo relaciono mucho con lo que me pasa a mí, es cuando yo me siento muy agobiada, lloro, hablo, ¿sí? Hablo lo que me pasa, si sea que me escuche a mí misma. Para esas personas es lo mismo, pero eso es porque esa persona necesita desahogarse de todo lo que ha vivido, no porque va a venir un milagro y le va a salvar. Porque va a venir un médico de Salto, sí, sombrero de a sombrero, operarlo. alto. El milagro no dicen que es salto negro, porque no, ahí dirían que es el diablo, pero Para no, que no cerrar, escuche no esto. podemos desconocer toda la figura que a nivel histórico hizo José Gregorio en vida. No, el Como tipo era figura, un monstruo, un genio. O como sea, persona, no podemos desconocer todo lo que hizo. Pero el negocio que han montado charlatanes de cuenta de su nombre,
generan un rastro de muerte en torno a su figura que lo mancha totalmente y lo desarraiga del ejemplar hombre que fue. O sea, nos desviamos completamente de lo que era él como persona, como profesional, incluso como familia, como todo, ¿sí? Y era Total, o sea, era excepcional, según lo que me cuentas. O sea, un profesional totalmente, tremendo. Y bueno, prefieren, prefieren venderlo como algo que no es. totalmente. Y si llegaron hasta acá, recuerden que estamos en todas partes como Historia Histérica. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, dejarnos sus comentarios, compartan esto que nos ayudan un montón. También recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast como Anchor, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast. En todas partes estamos como Historia Histérica. Linis, ¿algo más? Capítulo muy bacano. Y se suma un poco a un capítulo que tengo por ahí preparado, que es de medicina. También este es netamente de medicina. Pero no puedo decir nada más porque es que es un personaje histórico, mítico, mejor dicho, es padre, con decírtelo así. Lo guardamos. Y a todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias. Recuerden también que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.